Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Somos el equipo 1 y les vamos a estar presentando el tema de centro de gravedad. Mi equipo está conformado por Marisol, Jessica, Álvaro, Carla, Juliana y yo, Miriam. Muy bien, ahora pasemos a la definición. ¿Qué es un centro de gravedad? Bueno, es un modelo matemático que se utiliza para la localización de plantas de fabricación o almacenes de distribución respecto a unos puntos ya establecidos de la empresa, desde donde se producen salidas o hacia donde se llevan productos o materias primas. Adicional, este método de localización toma en cuenta tres factores de transporte. El primero, que es el C, que significa coste de transporte por unidad. El segundo, que es el V, que significa volumen transportado de la unidad y por último el D, que es la distancia recorrida en el transporte de la unidad I. El objetivo primordial de este método es el encontrar la mejor ubicación de una instalación dada a una empresa con respecto a los demás elementos que la conforman, o sea, es el punto que representa el eje del peso de un objeto y a su vez es el punto donde todas las partes se equilibran, además en el cual todo el proceso corporal se concentra y en todos los puntos los planos del cuerpo se intersectan unos con los otros. Es fundamental en física para el equilibrio y movimiento de objetos, en ingeniería para diseñar estructuras estables, en logística para distribuir cargas eficientes y en el diseño para garantizar la estabilidad y funcionalidad de los objetos. Continuamos con los tipos de medir distancias entre dos o más puntos. Bueno, existen dos modos para la medición de distancia entre diferentes elementos ya establecidos respecto a la ubicación. Es decir, existen diferentes formas de considerar la medida de las trayectorias que conectarán los puntos que se van a tomar en cuenta. Como podemos ver en la figura 1, se toma en cuenta pues la distancia, es decir, de forma rectangular solamente se va a tomar movimientos de 90 grados, mientras que en el segundo, el que tome en cuenta la distancia euclidea, permite movimientos en diagonal. Como podemos ver en la imagen 1, se tomó un ejemplo de la ciudad, la distancia rectangular, en donde en una ciudad su organización es por calles y así se determina la trayectoria. Y en la segunda es el campo abierto, donde se toman en cuenta las distancias euclídeas, por lo que la naturaleza del terreno no importa si la trayectoria es diagonal. Ahora es la distancia rectangular. Bueno, esta se toma en cuenta las distancias entre dos puntos considerando solamente los dos tipos de movimiento, que es la vertical y la horizontal para la representación de los puntos, entre ellos pues el A y el B, situados en un plano. Y obviamente se colocó la fórmula donde la X representa la pareja abscisa y la Y representa la ordenada o los dos puntos. Ahora bien, continuamos con la distancia euclidea. Esta es la distancia de la línea recta que une a los dos puntos A y B, permitiendo las trayectorias oblicuas. Esta distancia viene dada desde la siguiente expresión que se muestra en la imagen. Esta expresión se desprende del teorema de Pitágoras, en donde en la figura 3 la trayectoria directa entre dos puntos está en una trayectoria inclinada. Su magnitud se halla mediante el uso del teorema de Pitágoras. Bueno, como problema de ejemplo de distancia rectangular, en este caso pues una empresa necesita ubicar una nueva instalación para ampliar la cobertura en ventas. Para ello realiza un estudio en el que determina los costos de transporte y el volumen a transportar. En este vamos a ubicar los siguientes puntos, que es el eje X y Y. Nos da una tabla de valores y los vamos a ubicar como puntos. En este primer ejemplo, pues como A es 3,3, se ubica en los ejes de las X y las Y. En este caso, en la CI multiplicas 10 por 100 que te da 1000, 15 por 2000 te da 3000, 9 por 500 que te da 4500 y finalmente 7 por 700 te da 4900. Menciona que el método de la distancia media son coordenadas rectangulares, que en este caso hallamos la importancia de la media. La siguiente fórmula, pues se suman los valores que son los últimos que están en la tabla, que es 1000, 3000 más 4900 entre 2, que te da un total de 6700.
Del lado izquierdo hay dos tablas que menciona que la tabla 2 y la tabla 3 que son ordenadas según su abscisa y del lado derecho ordenados según su ordenada. Hay que visualizar que en cada tabla tiene diferentes ejes, que uno son las coordenadas de las X y del siguiente son las coordenadas de las Y. En este menciona que llamamos el punto óptimo de localización. Para X se toma el punto D y el primero que es de donde 8.900 y 6.700. Para las Y pues se toma el punto C donde es de 10.400 a 6.700, que fue el número que anteriormente pues ya de la operación que obtuvimos. De este modo pues se toma la abscisa y la ordenada de dichos puntos y ese es el punto óptimo de localización, que es XY, que es 10,4. En este caso, pues ubicamos el punto óptimo realizando el cálculo por encima y debajo del centro de gravedad del lado derecho. Como hallamos el centro de gravedad, abscisa, se realiza la siguiente operación, que son los valores que nos dan en la tabla, que del lado de los ejes de las X, pues da como resultado 10.49 y de la coordenada de la Y te da 3.948 realizando la operación. El centro de gravedad, que es aquí, pero ahora con una distinta fórmula que te da una tabla distinta, y en este pues el valor es 7.57 por 1000, que en teoría pues aquí en la CTT te da 7.570 y así sucesivamente con los siguientes valores. En el punto 3 hallamos la CTT y en este pues se realiza la operación. Los valores que están en la CTT se suman y pues te da 61.016. En el punto número 4 obtenemos las coordenadas del punto que se hace que se obtenga un CTT, que pues es el valor de 61.016. Y en las coordenadas X se realiza la operación que te da 10.8 como resultado y en las Y te da 3.22. Y por último, pues así el punto óptimo para el cálculo, por debajo será X, Y, que es 10.59, 2.960. Como la suma del coste total del transporte en el cálculo por encima es mayor al cálculo por debajo, se toma el último como punto óptimo, que es igual 10.59, 2.960. Continuamos con el método para distancias euclideas. Lo primero que se tiene que hacer es calcular el centro de gravedad por medio de estas dos formulitas, la abscisa y la ordenada, que se encuentran a un costado. Ya por medio de esas formulitas pues se obtiene el resultado, que es lo que queremos encontrar, el centro de gravedad, que de la abscisa es 10.49 y de la ordenada es 3.948. Posterior a eso, las ordenamos según su abscisa, como se muestran en la tablita, y también según su ordenada. Aquí podemos ver los puntos según cada abscisa u ordenada. Después de esto, usando el cálculo por encima de centro de gravedad, aumentando 0.1 por décima, y de esta manera logramos obtener el nuevo centro de gravedad, que sería de X 10.5 y de la Y un 4. Posterior a eso se calcula la distancia entre las coordenadas y el centro de gravedad. Aquí nos guiamos con esa tablita que nos muestra cada distancia de cada coordenada y abscisa. Con esto se va formulando aquella otra tablita que está a un costado, y con la formulita de arriba ir completando pues dicha tabla, donde como resultado vamos a poder obtener el costo total del transporte, el cual en una sumatoria sería de 61.016. Una vez obtenida la distancia entre cada punto, volveremos a utilizar la primera fórmula para sacar
el centro de gravedad, pero ahora tomando como referencia la distancia entre cada punto para dividir estos valores. Y una vez obtenida el nuevo centro de gravedad, vamos a obtener un centro de gravedad por debajo del primero, es decir, el primer centro de gravedad nos mostraba que era 10.5 en el valor de X y en Y era 4. Para obtener números cerrados, vamos a disminuir de 10.8 a 10 y a Y lo vamos a colocar en 3.5 para obtener números cerrados y este será nuestro nuevo centro de gravedad. Nuevamente, tomando como referencia el centro de gravedad obtenido, realizaremos la fórmula para obtener la distancia, contando el valor anterior para obtener el costo de transporte total. Y se muestra en la siguiente tabla. Obtenidos estos resultados de distancia entre estas nuevas coordenadas, volvemos a realizar nuevamente la primera fórmula para obtener un centro de gravedad, pero ahora con valores por encima del primer valor, es decir, por encima de 10.4 y de 4 en valores de X y Y. Y como podemos observar, los valores del centro de gravedad por encima de esto nos da un total de 60.630. Entonces, esta referencia nos servirá para ubicar nuestro punto, ya que el costo de transporte total es menor que el centro de gravedad anterior mencionado.